Entonces, el tema de hoy es un pueblo que conoce su propósito y de verdad que si nosotros analizamos como la historia de nuestro país, bueno, el Evangelio llega acá a Chile a mediados de los 1800, ¿cierto? A principios del 1900 ocurre todo lo que es el fenómeno pentecostal, a mucha honra, ¿cierto? Bueno, yo soy metodista pentecostal, mi iglesia nació en 1909, ¿cierto? Una iglesia de los primeros años de 1900, donde hay un boom dentro de Chile en cuanto a la expansión del cristianismo. Y doy gracias a Dios porque gracias al pentecostalismo estoy en el Evangelio hoy en día. Fue por donde a mí en lo personal llegó el Evangelio. Y creo que a lo mejor a muchos de nosotros también, ¿cierto? A lo mejor hoy estamos en otra congregación, pero tal vez a muchos de nosotros el Evangelio llegó a través del pentecostalismo. Y no podemos desconocer lo que Dios ha hecho en su historia a través de la iglesia. Y claramente la forma de predicación del pentecostalismo es una forma de predicación de llevar el evangelio no relacional, ¿cierto? Los pentecostales caminaban por las calles, anunciaban, gritaban versículos, ¿cierto? Yo también fui parte de eso, de repente harta condenación más que evangelio y solo errores tal vez del desconocimiento, pero aún con todos estos errores, ¿cierto? Ustedes van a ir a un pueblito en el sur que tiene 10 habitantes y les aseguro que hay una iglesia pentecostal. Se lo aseguro. ¿Cierto? ¿Quiénes han viajado? ¿Cierto? Hay una iglesia pentecostal chiquitita y todo, ¿cierto? El pastor vive al lado de la iglesia, ¿cierto? Y es la típica escena pentecostal. Y el evangelio ha llegado y ha recorrido nuestro país, ¿cierto? Y gracias también a este esfuerzo del pentecostalismo sin desmerecer las demás iglesias. Ya yo estoy hablando desde mi contexto, desde lo que conozco, ¿cierto? Sin desmerecer lo que ha hecho también la iglesia presbiteriana, también con otra forma de llevar el evangelio en nuestro país, que es a través, cuando parte el cristianismo acá en Chile, parte a través de colegios, de instituciones de enseñanza, a través de otro nivel. De hecho, es interesante cómo se combina el evangelio en Chile a través del presbiterianismo y el pentecostalismo, ¿cierto? Pentecostalismo a esferas más bajas de la sociedad y el presbiterianismo pudo llegar a esferas más altas de la sociedad, ¿cierto? Con David Trumbo. De hecho, antiguamente había solo cementerios católicos y gracias a la labor de David Trumbo tenemos el primer cementerio laico que está aquí en Valparaíso, que hace posible esta lucha también son los primeros inicios de igualar lo evangélico con lo católico, ¿cierto? Son las primeras instancias en nuestra nación. Por ende, vemos que hay un panorama amplio de cómo el evangelio ha avanzado en nuestro país. Y como les decía, la forma de predicación pentecostal es una forma no relacional, por las calles, gritando versículos, ¿cierto? Y sin una mayor involucramiento o involucración, ¿cómo se dice? Involucramiento y involucración como usted quiera, usted elija, ¿cierto? Con la persona. Y claramente el evangelio partió de esa manera en nuestro país. Yo soy de una iglesia pentecostal, metodista pentecostal, y nosotros también usamos este método de evangelismo por muchos años y vemos que hoy en día este método ya no nos está resultando. De hecho, vemos que no tiene los frutos que estuvo al principio de siglo, donde los pentecostales salían a las calles, la gente sacaba a los enfermos, se ponían a la fila, llegaban a los templos, creían, se convertían. Eso pasaba a principios de siglo, ¿cierto? Pero nosotros vemos hace unos 30, 40 años atrás que esto ya no está resultando de la misma manera. Y cuando nosotros vemos también nuestra sociedad, nos damos cuenta que estamos en una sociedad súper individualista, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí, que no? ¿Que nunca te decides? Fome. Ya, tengo otros más fome. Y estamos en una sociedad súper individualista. La gente ya no confía en las instituciones, ya no confía en nadie. La gente ya no... Antiguamente, por ejemplo, los vecinos le confiaban la casa a sus vecinos. Los vecinos le dejaban sus hijos al vecino. Ahora, no. ¿Cierto? Porque somos una sociedad cada vez más individualista. Y por ende, este tipo de predicación a viva voz, sin relacionarse, ya no tal vez no tiene la efectividad que tenía hace unos años atrás, donde
el individualismo no era tan fuerte como hoy en día. Entonces nosotros como iglesia hoy tenemos una labor súper importante al comprender nuestro propósito como iglesia. Sabiendo nuestro propósito como iglesia, vamos a entender cómo nosotros expresarnos en una sociedad que cambia y que está mutando. Nosotros nos gustan las formas y cuando una forma nos resulta nos quedamos instalados ahí. Este me resultó, ¿para qué voy a cambiar? Y creo que eso es un problema para nosotros como iglesia cuando tenemos una sociedad que sí cambia y queremos seguir respondiendo o atendiendo desde el Evangelio desde las mismas formas que usamos hace tiempo. Por eso nosotros es importante conocer en la sociedad que estamos, en el mundo en que vivimos, para poder llevar el Evangelio. El Evangelio sí, no se tranza con la cultura en ningún aspecto. Nosotros no podemos transar el Evangelio, pero sí debemos transar la forma en cómo llevamos el Evangelio. Y por eso creo que hoy en día nosotros tenemos mucho que decirle a esta sociedad que no confía en nadie, que es individualista, mostrándole las verdaderas comunidades fieles los unos a los otros, sirviéndose en amor. La gente no confía porque no conoce instituciones ni comunidades que brinden amor, que brinden servicio y se protejan uno a otro. La gente ha sido defraudada por la empresa, defraudada por la iglesia, defraudada por la política. Entonces, ¿en quién van a confiar? Mejor yo me salvo solo. Y eso dice la sociedad. Pero ¿por qué nosotros como iglesia del siglo XXI no nos trazamos realmente un desafío de poder ser la comunidad que el mundo anda buscando? ¿Cierto? De hecho, la gente no quiere casarse y el mundo no quiere casarse, la gente no está ni ahí con el matrimonio y eso llega a nuestra iglesia y muchos de ustedes no están ni ahí con casarse. Cuando una institución determinada por Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto lo mismo que se ve en el mundo. Los matrimonios no resultan, hombres machistas o hombres que no se hacen responsables, mujeres, y vemos todo eso, lo vemos en el mundo y vemos en los matrimonios de nuestra iglesia y son iguales. Entonces, claro, o sea, si yo tengo ese panorama, digo, claramente yo no quiero casarme. Si yo veo eso mismo en la iglesia ha llegado y es donde me han defraudado, donde no me he sentido amado, donde a mí me han rechazado, claramente no confío en las comunidades. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo realmente es comunidades sanas que se aman, que se sirven uno a otro, que uno a otro están dispuestos a dar su vida por el otro, están dispuestos a postergar sus deseos, su propia felicidad con tal de que el otro sea feliz. Eso es el cristianismo, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros como iglesia del siglo XXI debemos proponerle a este mundo, ¿cierto? Hace años atrás, no creo que estemos todavía en el posmodernismo. Yo creo que estamos en una era de transición, estamos en una era moderna. Para algunas cosas somos de la era moderna, para otras del posmodernismo, y estamos ahí como medio mezclados. Una sociedad que tiene una carencia, una crisis de qué somos, no cachamos qué somos, donde todo es relativo, sí, tu verdad es la tuya, la mía es la mía, y toda la verdad se consigue por medio de la experiencia. En esa sociedad estamos. Por ende, creo que nosotros como cristianos, o el cristianismo en sí, tiene mucho que responderle a esta sociedad. Nosotros tenemos respuesta. Yo creo fielmente que el Evangelio, que la palabra de Dios, trasciende lo cultural, trasciende lo histórico, trasciende lo experiencial, y es la verdad que puede responder todas las preguntas de todas las culturas en todos los tiempos. Pero el problema está en que nosotros como iglesia nos quedamos con respuestas añejas para responder preguntas nuevas. Queremos seguir argumentando desde la razón, lo que fue la era moderna, lo que fue la Reforma, Martín Lutero, Calvino, ¿cierto? Abraham Kuyper, no sé, todos estos hombres, Bavinck, todos estos hombres de Knox, no sé, Charles Hodge, que son los grandes pensantes de la Reforma del 1600, 1700 en la era moderna. Pero hoy vivimos en una época donde tu argumento da lo mismo, porque los argumentos no sirven, lo que sirve es la experiencia. Lo que yo vivo, eso es la verdad. Entonces, seguimos respondiendo a la razón cuando tal vez la respuesta está en que el cristianismo y el evangelio es la real experiencia. Pero queremos seguir respondiendo con la argumentación. Todavía queremos seguir usando más que un campitero, ¿cierto? La razón de Dios, de Tim Keller, ¿cierto? Que son buenos libros pero hoy la sociedad no está ni ahí con razonar. Argumenta lo que queráis. Esa es tu verdad. ¿O no?
Entonces ya la razón no es el argumento, es la experiencia. Y el Evangelio es la experiencia con Dios. Es realmente la verdadera experiencia y única experiencia que el hombre puede decir. Y de hecho lo dijo Agustín de Hipona en el año 300. El hombre está satisfecho cuando encuentra a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón Dios puso eternidad. Y solo cuando nos encontramos con Dios, nuestro corazón se llena. ¿Qué mayor experiencia que esa? Por ende, pero esa experiencia debemos vivirla. Y ahí el problema, cuando como iglesia no experimentamos el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Tu relación de amistad, insisto en lo que hablaba ayer, ¿muestra el Evangelio? El Evangelio no hace acepción de personas. Tú en tu medio de trabajo, en tu colegio, ¿a cuántos los tenías excluidos y que no son de tu grupo? Y no los permitís que se acerquen a ti. ¿Eso es el Evangelio? Claro, entonces si nosotros predicamos un Evangelio que realmente transforma los corazones, que el fin fundamental del Evangelio se resume en 2 puntos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, pero no experimento el amor al prójimo como a ti mismo, entonces no hay nada que hacer en esta sociedad. Está bacán que sepáis el Evangelio y que te sepáis, no sé, doctrina, es bacán, yo creo que está bien, pero si eso no se vive, no hay nada que hacer. De hecho, justo antes de ayer, el lunes, leí una frase de R.C. Sproul que decía, no es cuánta Biblia sepas, sino cuánta Biblia haces. De eso se trata el cristianismo. No es de cuánta Biblia tú sepas, es de cuánta Biblia tú vivas. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. Ayer lo decía, las sociedades libres, libertinas, seculares, nunca han sido un problema para la iglesia. Nunca lo han sido. Pero sí es un problema para el cristianismo, iglesia, que no sabe vivir el Evangelio en toda el área de su vida. No podemos vivir el culto del domingo y una vida completamente diferente en la semana, sin saber aplicar lo que viví el domingo a mi vida en la semana. Es cuando debemos vivir el cristianismo, amando, sirviendo, renunciando a nuestras vidas con tal de que otro se salve. Como Pablo, con los judíos como judíos, con los de la ley como con ley, aunque no estoy en la ley, con tal de que uno se salve. Con los sin ley como sin ley, con tal de que uno se salve. Con los judíos como judíos, con tal de que uno se salve. ¿Estamos dispuestos a postergar nuestras vidas con tal de que uno se salve? Ese es el cristianismo. Y ese es el propósito que nosotros como iglesia debemos vivir. Nuestro propósito es proclamar la obra de salvación. Nosotros debemos proclamar, y 1 Pedro es clave para ver nuestra proclamación, para que nosotros entendamos que nuestra proclamación es clave para entender nuestro propósito. Lo que ustedes proclaman es clave para que ustedes puedan entender cuál es su propósito. Y cuando digo su propósito no me estoy refiriendo a que Dios tiene un gran propósito contigo particularmente, sino que el propósito de la iglesia, porque somos un pueblo con un propósito. Y no como todas estas cosas nuevas que son placenteras. Dios tiene un propósito para tu vida. No, Dios tiene un propósito. Y que la iglesia se suma a su propósito. ¿Ya? Vamos aquí a 1 Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se dan cuenta ahí la palabra para que proclamen? ¿Y qué vamos a proclamar? ¿Y ahí qué dice el texto? Según el texto, ¿qué dice? ¿Qué proclamamos? Obras maravillosas, ¿cierto? Por ende aquí nos da una identidad. El apóstol Pedro fue muy claro en decir que Dios nos dio una identidad que contiene un propósito. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra identidad? Lo vimos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa por adquirido por Dios. Pero nos da un propósito. ¿Cuál es este propósito? Proclamar las obras maravillosas. Cuando está hablando de estas obras maravillosas se está refiriendo a las obras de salvación. Piensen en todas estas obras maravillosas de salvación a lo largo de la historia del cristianismo desde el huerto del Edén. ¿Acaso Dios no salvó a Adán y Eva después que pecaron?
Claramente los salva, ellos deberían morir, pero al tiro le ofrece la salida. Detrás del pecado, Dios mismo le ofrece la salida y le dice, y vendrá la simiente de la mujer. ¿Se dan cuenta que lo vimos ayer? Y le ofrece la salida, que es Cristo mismo. La palabra obra maravillosa en el lenguaje original es una sola palabra que significa acción maravillosa o acción poderosa o acción asombrosa. Por ende, la característica esencial de esto es sobre la excelencia de Dios, esta maravilla. Y la palabra vincula dos conceptos, que es un evento espectacular. Eso es lo que nosotros proclamamos, un evento espectacular. ¿Cómo proclamamos esta salvación histórica y asombrosa? Nuestro propósito como pueblo es proclamar esta salvación. El resto de esta sección vamos a ver cómo debemos hacerlo, cómo debemos proclamar estas obras maravillosas. Y acá donde nosotros como iglesia del siglo XXI tenemos que tener claro y tenemos que comprender quiénes somos, que lo vimos ayer, ¿cierto? ¿Cuál es la identidad que Dios nos da? Un pueblo santo, ¿cierto? Un pueblo que ama, que sirve, pero también con un propósito claro, que es proclamar. Y es aquí donde nosotros debemos tomar una decisión como iglesia del siglo XXI. Yo me gozo en ver a lo largo de la historia de Chile que la iglesia ha abrazado el llamado a estar en el mundo sin ser parte de él, ¿cierto? Estamos en el mundo y abrazado ese propósito. La iglesia estamos aquí, pero no somos parte del mundo. Pero me entristece al ver muchas veces que esto significa una separación distante y fría, hasta farisaica, de los pecadores a los que el evangelio quiere abrazar. O sea, vivimos acá en la tierra sabiendo que no pertenecemos y nos apartamos del mundo y somos los santos y ellos los pecadores. Pero eso también al mismo tiempo me entristece porque lo hemos mirado desde la vereda del frente, donde acá estamos los santos, allá los pecadores, y no nos involucramos con ellos para amarlos, para servirlos, solo para decirles, si ustedes no se arrepienten, se perderán. Y para predicarle el evangelio de una manera, ustedes están lejos, tienen que venir, en vez de ir, amarlos, servirles con amor, con cariño y llevar el evangelio. ¿Cierto? Por ende, esas cosas me entristecen por un lado, pero me goza que la iglesia sí ha proclamado el evangelio, pero sin involucrarse, y eso es lo que me entristece. Y esto se ve evidenciado en una iglesia que predica el evangelio, pero sin el carácter del evangelio en su vida cotidiana. Somos una iglesia que predica el evangelio, sí, y me gozo, pero sin el carácter del evangelio en nuestra vida. Amando, sirviendo, en donde nosotros trabajamos, en donde nosotros estudiamos, en donde nosotros nos desenvolvemos. Les pregunto, ¿sus vecinos se pondrían tristes si ustedes se cambian de barrio? Es una buena pregunta. Lo estamos amando, estamos sirviendo. Nuestros vecinos nos necesitan porque somos tan serviciales, somos tan amorosos con ellos que cuando nos vamos ellos van a sufrir mucho. ¿Cierto? Proclamamos el evangelio, pero no experimentamos el evangelio. Y ahí donde nosotros como iglesia estamos en deuda. Lo peor es que no nos damos cuenta que si transamos con el carácter del evangelio en nuestra proclamación, también nos llevará a transar con su contenido. De hecho, es bacán que predique el evangelio, pero si tú estás transando el carácter del evangelio en tu vida, tú vas a transar con todo el evangelio también. Da lo mismo cuánta doctrina tengáis, de verdad lo digo. Es importante cuando nosotros predicamos el evangelio, pero este carácter se ve reflejado en nuestras vidas y amamos y servimos a nuestro alrededor. En otras palabras, tratando de cuidar algo tan valioso como el evangelio, terminamos transando con este tesoro con nuestro estilo de vida. De hecho, ¿cuánto ustedes aman el evangelio? ¿Cuánto ustedes experimentan el evangelio en su estudio, en su trabajo? Que otros puedan ver el amor fraternal, el que ustedes realmente se les nota, que ustedes prefieren amar al prójimo como a ustedes mismos. Cuando transamos eso, estamos transando todo el evangelio. De igual manera, aunque sean fieles a la información del evangelio. Transamos con el evangelio cuando proclamamos la salvación por gracia sin gracia. Cerramos las puertas de la salvación con nuestra arrogante brutalidad. ¿Cuántos de ustedes han hecho sentir a otros que ustedes son los santos y los otros son los pecadores? Eso es llevar el evangelio sin gracia y llevarlo con arrogancia. Proyectamos un estilo de vida por obras, exigencias, en vez de por fe.
cerramos las puertas de la salvación al no modelar cómo Dios invita y abraza a los pecadores. Pero Pedro nos llama a proclamar la obra maravillosa de salvación con nuestras palabras, pero no tan solo con nuestras palabras, sino que también con nuestras acciones. Y eso es lo que queremos transmitir en este MOU. Palabras y obras, ambas debieran ser inseparables en la vida misional del cristiano, porque el llamado del cristiano involucra un estilo de vida crucéntrico, dispuesto a ir a la cruz. ¿Quiénes de ustedes no soportan que los traten injustamente? No me respondan a mí, piénsenlo ustedes. No se echen al agua. No, pero está bien. ¿Quiénes no soportan que los traten injustamente? Si nosotros no esperamos ser tratados como Cristo, no somos humildes. Y necesitamos ser humildes como Cristo. ¿Por qué no soportáis que te traten injustamente? Si tu maestro, tu enseñador, estuvo dispuesto a ser tratado injustamente. Y eso el mundo lo ve. ¿Cierto? Es de perdedor no defenderse en esta sociedad. Prefiero ser perdedor con tal de reflejar en mi vida a Cristo. ¿Se dan cuenta en esas cosas simples? Que son difíciles, claramente. Es por eso que el apóstol llamó a sus discípulos a una vida de proclamación y es la que pensamos ver ahora. ¿Cómo proclamamos esta salvación histórica y asombrosa? Primero, con vidas diferentes que asumen el costo de ser contraculturales. 1 Pedro 4, del 3 al 5 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Paren de hacer las cosas que le agradan a los incrédulos. Ya basta, terminó ese tiempo. Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Exactamente, es porque el cambio fue tan grande y asombroso en nuestras vidas que asusta a los que antes eran nuestros amigos cuando hemos llegado a Cristo y que siguen teniendo esas antiguas actitudes pecaminosas y nosotros ya hemos renunciado a aquello. Esta es la nueva vida, es una proclamación no solo de palabra, sino que una proclamación visible con nuestras vidas. Que esto debiera regenerar reacciones, o sea, sus vidas tienen que provocar reacciones en otros. Que eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Sus vidas provocan reacciones en otros?